Bueno, qué bueno verles, qué bueno tenerles aquí. Les cuento que en el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, como siempre, ¿cierto? Vamos a estar terminando lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y vamos entonces también, bueno, hoy vamos entonces a tener el tema y luego del tema vamos también hoy, para la gloria de Dios, tenemos también la presentación de 2 babies más. Estamos pero en apogeo, muchachos. ¿Ah? Estamos presentándoles bebés al Señor, que qué delicia. Y los que vienen, ¿sí o no? Los que vienen. Amén. Estamos en un baby boom, esa es la palabra, baby boom. Bueno, vamos entonces a estar estudiando en el día de hoy el sermón correspondiente a Gálatas. Estamos exponiendo el libro de Gálatas, desde Gálatas 1:1, y ya vamos en Gálatas 5:22-23. Hoy vamos a estar estudiando entonces el fruto del Espíritu y vamos a estar viendo los últimos 3 componentes de este fruto. Ya vamos a entrar en eso. Antes entonces yo los invito que me acompañen y hagamos una oración para entregarle al Señor este tiempo de ministración, este tiempo de exposición de su palabra, Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso de poder predicar, Señor, de poder recibir lo que viene, Señor, de tu corazón. Yo te pido, Dios, que tú uses mi vida y tú me permitas, Señor, exponer fiel y claramente tu palabra, Señor. Que no le agregue ni le reste, Señor, sino que verdaderamente, Señor, hable esas palabras que tú tienes para cada uno de los corazones aquí presentes. Que tu bendita palabra, que es inerrante, Señor, sea recibida con alegría, Señor. Gracias te damos. Quédate con nosotros, Señor. Espíritu de Dios, danos la sabiduría necesaria para poder entender, comprender y recibir tus palabras con alegría y dejar que verdaderamente obren en nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no, está caliente, ¿no? Fuego el Espíritu Santo. Bueno, querida iglesia, vámonos a Gálatas, por favor. Al libro de los Gálatas. Bueno, si usted nos está acompañando por primera vez, estamos estudiando el libro de los Gálatas como iglesia en este año. Y ya estamos casi que por finalizar el libro de los Gálatas. Pero estamos en una parte que es Gálatas 5:22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es, y empieza entonces a explicarnos a nosotros el versículo 22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si usted quiere escuchar acerca de lo que hemos estado predicando en nuestros sermones acerca de Gálatas, en el canal de YouTube de la iglesia, Living Stones, ahí puede encontrar un playlist que está Gálatas, y ahí puede escuchar entonces todo lo que hemos estado hablando. Listo. Vamos entonces a entrar en cuestión en el tema del día de hoy. Vamos entonces primeramente con una introducción. Está ahí el bosquejo. Tenemos el bosquejo del último. Estamos en la última sesión del libro y en esta sesión estamos hablando del Evangelio vivido. Entonces estamos en el sermón, para ubicarnos, sería como el 13 lo partimos en 2. Hoy es 14. Y la próxima semana vamos entonces a estar viendo a partir del versículo 24 al 26. Luego empezaremos el sermón que comprende el capítulo ya 6 y luego terminaremos el capítulo. O sea que estamos más o menos a 3 sermones de terminar este libro de los Gálatas. Querida iglesia, hoy entonces vamos a llegar al final de uno de los textos más importantes de todo lo que es la carta a los Gálatas, que es acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y antes de entrar en los últimos 3 aspectos o componentes del fruto que vamos a ver en el día de hoy, quiero que veamos qué hemos construido durante los últimos 2 sermones a los cuales hoy lo vamos a terminar, ¿cierto? Cuando yo digo vamos a terminar es porque hemos destinado 3 sermones exclusivamente para hablar
y describir más, desmenuzar más acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que entender es que no son los frutos del Espíritu Santo, sino que es un solo fruto que tiene 9 componentes, que es lo que hemos estado viendo. Por eso, así como de forma ilustrativa, usted se preguntará, como alguien dijo, pero pastor, ¿por qué una mandarina? Sí, porque la mandarina yo la digo, es un solo fruto, que es la mandarina, y tiene 9 componentes, 9 casquitos, ¿cierto? Ese es el fruto del Espíritu Santo, como para entenderlo un poquito más de una forma visual, ¿correcto? Entonces, en estos últimos 3 sermones hemos estado hablando acerca de estos componentes. Y hoy quiero que aclaremos en nuestra última sesión, nos quede claro a nosotros, o recordemos que Pablo no listó estos 9 componentes al azar, sino que hay una arquitectura en cómo se dieron, ¿cierto? Que es el amor, la paz, el gozo, la paz, que luego fueron paciencia, benignidad y bondad. Entonces hay una estructura que el Espíritu Santo de Dios inspiró, ¿cierto?, a Pablo con una intención específica. Dijimos que la estructura que se maneja en estos 9 componentes, dijimos que la estructura es que los 3 primeros, amor, gozo y paz, los que estuvimos viendo en nuestro primer sermón, hablan de mi relación con Dios. Y estos son verticales, o sea, con Dios. Hablamos que son verticales, son internos. Lo que el Espíritu produce en lo más profundo de nuestro corazón cuando Dios se convierte en la fuente de todo. Cuando Dios se convierte en la fuente de nuestro todo, entonces viene a nosotros a desarrollar ese amor, gozo y paz. Los 3 que estuvimos viendo, los 3 componentes del fruto del Espíritu Santo que estuvimos viendo hace 8 días, que era paciencia, benignidad y bondad, hablan de mi relación con los demás. Decíamos que era cómo nosotros nos relacionábamos con los demás, y que como los 3 primeros lo veíamos en una forma vertical con Dios, estos segundos grupo de estos 3, que es paciencia, benignidad y bondad, era horizontal. Lo que nos quiere decir a nosotros es cómo se ve el trato con aquellas personas con las cuales nosotros compartimos. Se prueban entonces a diario en la convivencia con los demás. Esa paciencia, esa benignidad y esa bondad. Y hoy, en el sermón 14, los 3 componentes que vamos a ver en el día de hoy, ¿cierto? Es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto es lo que vamos a estar estudiando. Y esto habla de mi gobierno sobre mí mismo. Este grupo habla acerca de ese gobierno de mí mismo. Son los más íntimos, los que nadie ve directamente, pero que son lo que sostiene en sí todo. Entonces, si nosotros somos conscientes de este proceso, es un proceso de adentro hacia afuera. El primer grupo, ¿cierto? Primero, lo que Dios produce en ti, en lo secreto, al dejar que Él gobierne su vida. Segundo, luego lo que se desborda hacia los demás que nos rodean. Y lo tercero, finalmente, lo que gobierna tu mundo interior cuando nadie te está mirando. Así es entonces la arquitectura de estos componentes de este fruto que es del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es un retrato completo del carácter de Cristo formándose en el creyente. Nosotros no podemos decir que es que yo tengo amor, tengo paciencia y tengo mansedumbre, pero pastor, yo dominio propio no tengo. Ni me hable usted tampoco del gozo, ni me hable usted de la bondad. O sea, esto no es como depende tu personalidad. No, esto es dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros y dejar que Él
haga el carácter de Cristo, forme el carácter de Cristo en el creyente. O sea que hoy vamos a terminar de ver cómo es ese carácter de Cristo formado en nosotros a partir de estos tres últimos componentes. ¿Correctos hasta ahí? Entonces, Pablo tiene tres cosas que mostrarnos, porque con los componentes que hablaremos hay tres, los tres van a tocar lugares muy específicos en nuestra vida. Nos va a tocar nuestra conciencia, nos va a tocar nuestras reacciones y nos va a tocar a nosotros nuestros impulsos. Eso es lo que vamos a estar tocando con este tema de hoy. Las áreas donde quizá, querida iglesia, nadie sabe lo que realmente pasa, pero tú sí sabes qué es lo que está pasando en esas áreas. Tú sí sabes cómo está tu constancia. Tú sí sabes cómo reaccionas tú a las cosas. Tú sabes cómo están tus impulsos, tus emociones. Tú sí sabes y el Espíritu de Dios también lo sabe. Así que entonces entremos en materia y comencemos con un aspecto que escasea más que nunca en nuestra sociedad: la fidelidad. Cuando nosotros leemos el siguiente componente aquí, que viene siendo el séptimo, ¿cierto? Sí, el séptimo. Estamos hablando aquí que es fe, ¿cierto? Fe. Pero si usted se va a la Nueva Traducción Viviente, ¿quién tiene una Nueva Traducción Viviente ahí? Otra traducción de la Biblia. Nos va a hablar a nosotros, ya no nos habla de fe, sino que nos habla de ¿qué? Nos habla de fidelidad. Entonces vamos a mirar por qué esta Reina Valera nos habla de fe, pero hay otras versiones que nos habla a nosotros de fidelidad. ¿Está ahí? Sí, de fidelidad. Entonces vamos a hablar de ese primer componente, Nahana, punto número 1, 2 puntos, fe/fidelidad. ¿Ok? La gracia de permanecer, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos aquí de este nuevo componente, del cual el Señor nos va a hablar a nosotros, a través de la vida de Pablo, Pablo aquí usa la palabra griega, ¿cierto? Que es pistis, ¿cierto? Esa es la palabra que Pablo está usando y se está refiriendo en su carta a los Gálatas. La misma que en otros textos se traduce como fe y que como se traduce como fe, tenemos nosotros obligatoriamente que detenernos para mirar de qué fe nos está hablando Pablo a nosotros aquí en este punto. ¿Está Pablo acaso hablándonos a nosotros aquí de la fe salvífica? Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo, cuando hablo de fe salvífica, me estoy refiriendo a ese acto de creer para ser justificados. ¿O está hablando de algo diferente Pablo cuando se refiere a fe? Sí, la gran mayoría de los comentaristas contemporáneos, y con muy buenas razones exegéticas, señalan que en este texto de la lista de virtudes del carácter que llaman fe o que se escribe pistis, tiene el matiz más que de una fe salvífica. Lo que nos está hablando es de una fidelidad, de confiabilidad, de constancia. Así que no es la fe salvífica, porque si el Espíritu Santo de Dios va a desarrollar en usted ese componente del fruto, usted ya tuvo que haber creído. Y ya dijimos en nuestros primeros capítulos de esta carta a los Gálatas, cuál es la fe que nosotros necesitamos para ser verdaderamente salvos. No por obras, sino por fe. Pero esa fe es una fe que lleva confianza total y absoluta, con obediencia a las palabras de Dios. Y nos hablábamos, por ejemplo, de Abraham, ¿cierto? Que Abraham le creyó, la fe le fue contada como justicia, porque él confió y creyó y descansó en las promesas de aquel que lo estaba llamando. Entonces, tengamos en cuenta que esta fe está asociada entonces más a fidelidad, confiabilidad y constancia, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo está describiendo el carácter de alguien que es fiel en sus compromisos,
aunque cueste. Eso es lo que nos va a empezar a describir, que es este componente de la fidelidad. Entonces, fiel en sus compromisos, aunque cueste. Confiable en sus relaciones, aunque nadie lo controle. Constante en su caminar con Dios, aunque las emociones cambien. Estable en su servicio, aunque nadie lo reconozca. Entonces, aquí estamos, en otras palabras, estamos hablando de alguien de quien se puede depender. Eso es cuando se desarrolla este concepto, esta parte del fruto en el creyente. Y no porque sea perfecto, sino porque ha aprendido a anclarse en algo que no se mueve, en los principios y promesas de Dios. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Entonces, querida iglesia, la fidelidad del creyente no nace del creyente. Nosotros somos fieles, nosotros somos constantes, no porque nosotros innatamente lo seamos. Nosotros somos seres emocionales. ¿Usted cree que usted es constante? Mire nomás lo que usted hace un 1 de enero. ¿Sí? Hay varios propósitos que usted coloca para el año. ¿Cómo vamos con esos propósitos si usted los lee ahora en mayo? ¿Cuántos siguen inscritos en ese gimnasio que nunca van? ¿Sí? ¿Cuánto han aprendido de aquellas nuevas cosas que querías aprender, que dijiste que querías aprender durante este año? Nosotros somos seres emocionales y a veces somos emotivos. Yo creo que nosotros no podemos dejarnos llevar de las emociones, y por eso debemos dejar que el Espíritu Santo forme en nosotros esa fidelidad. Y aquí está el fundamento doctrinal de lo que lo cambia todo. La fidelidad del creyente no nace del creyente. Mi fidelidad es un reflejo de la fidelidad de Dios. No es una hazaña de mi voluntad. La fidelidad del creyente nace de la fidelidad de Dios. Usted y yo somos fieles porque Dios es fiel con nosotros. Y Dios sí que ha sido fiel con nosotros. Si usted se va a Lamentaciones 3, 22, 23, Lamentaciones 3, 22, 23, y dice la palabra de Dios: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo lo tengo en Reina Valera. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué nos muestra a nosotros esto con respecto a la fidelidad de Dios? Dios es fiel con nosotros a pesar de. No es que porque usted se porta bien, no es porque usted leyó la Biblia, no es porque usted se hizo la circuncisión, porque acuérdense que eso es lo que estábamos hablando en los primeros capítulos de lo que Pablo está atacando. Es que Dios es misericordioso con usted. No es porque usted hizo eso que Él no te ha consumido. Él es porque es misericordioso. Y dice que dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, si nosotros vemos este versículo, la razón por la que el creyente puede permanecer fiel no es que tiene una voluntad de hierro. Es que cada mañana se encuentra con un Dios cuya fidelidad no ha decaído. Dios es eternamente fiel con nosotros. El Espíritu Santo entonces produce perseverancia en los creyentes porque los ancla en la fidelidad de un Dios que no abandona lo que comenzó. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a Filipenses 1:6, que dice que
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mi fidelidad no se sostiene en lo que yo soy, se sostiene en lo que ya Dios prometió. Dios está obrando en nosotros todos los días, nos está perfeccionando. Cada día Él está formando su carácter en nosotros hasta que Él venga. Amén. Iglesia, vivimos en la cultura del compromiso provisional. Todo es condicional. Hasta mi amor por Dios es provisional. Nosotros no nos queremos comprometer con nada. Nosotros no queremos ser fieles a nada. Muchas veces por eso nuestro compromiso siempre es provisional, es condicionado. Seguiré a Dios mientras las cosas vayan bien. Estaré en la iglesia mientras me nutra. Seré fiel en el matrimonio mientras me traten bien. Serviré mientras tenga energía y me lo reconozcan. O sea, siempre nosotros estamos condicionados. Y esa mentalidad ha entrado con fuerza en muchas vidas cristianas. Creyentes que van de iglesia en iglesia sin comprometerse de ninguna manera. Dios está buscando personas que se comprometan. Personas que no les dé miedo abrazar aquello a lo cual Él nos está llamando a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que entender que el creyente que va de iglesia en iglesia sin comprometerse como ninguno, el Señor lo que quiere es que sirvamos hasta que Él venga, hasta que Él termine de formarnos a nosotros. No podemos ser ese tipo de creyente que va de iglesia en iglesia, que sirve hasta que le cuesta algo. Empezamos a servir, pero si me desacomodan, yo ya no quiero servir. Oramos solo cuando tenemos tenemos ganas, tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar, tengamos o no tengamos ganas. Esa es parte de nuestra fidelidad. ¿Y quién da eso? Eso no es en su voluntad, eso lo da solamente Dios. Que leen la Biblia cuando se sienten motivados. Qué fácil es leer la Biblia cuando estamos motivados. Pero qué difícil es leer la palabra de Dios cuando no tengo fuerzas. Prefiero quejarme, quedarme revolcando en medio de mi melancolía. Entonces, pero el Espíritu Santo produce algo radicalmente diferente a eso de personas que no se quieren comprometer. Produce personas que permanecen, que se quedan, que cumplen, que terminan lo que empezaron. No porque tengan más fuerzas que otros, sino porque han aprendido a confiar en la fidelidad de un Dios que nunca los va a soltar. Hebreos 10:23 dice lo siguiente. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, ahí está, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, nos dice a nosotros la palabra. Entonces, esto es lo que el Señor nos llama, a que estemos firmes, a que estemos comprometidos, a que estemos ahí, no porque a nosotros nos nazca, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita para esto. Ahora bien, esta firmeza no se expresa con arrogancia, se expresa con mansedumbre. Y ahí vamos a entrar al segundo punto. Escriba, segundo punto, mansedumbre. Mansedumbre. Entonces, ahí en Gálatas 23 dice mansedumbre, es el penúltimo componente del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, fuerza perfectamente sometida. Entonces, la palabra que está utilizando Pablo cuando habla de mansedumbre aquí a los Gálatas, que hace parte del componente del fruto del Espíritu Santo, la palabra que está utilizando es prautes, ¿cierto? Prautes. Y déjeme que le diga, cuando nosotros hablamos de mansedumbre, esta es una de las palabras más malentendidas. O sea, es una de las palabras más
malentendidas del Nuevo Testamento. Porque muchas veces se confunde manso, como dicen por ahí, con menso. Se confunde manso con personas con falta de carácter. Pero Pablo no nos está hablando a nosotros de eso. Y acá yo digo, tenemos que entender algo. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir, ¿cierto?, que somos unas personas que no tenemos carácter. Tenemos carácter. Pero mire lo que nos va a decir Pablo, o lo que vamos a mirar de dónde sale esta palabra. ¿Dónde se utilizaba esta palabra? En la cultura griega, cuando se utilizaba la palabra con la que Pablo está escribiendo aquí, prautes, ¿cierto? Se usaba para describir un caballo que estaba entrenado para ir a la guerra. Sí, un animal con toda la fuerza, un animal con toda la potencia, un animal con todos los bríos, ¿cierto? Para ir a la guerra. No mandaban un táparo, mandaban un caballo fuerte, ¿sí? Pero que ha aprendido a responder al jinete que lo dirige. Eso es lo que en el mundo griego se entendía como prautes, un caballo destinado para ir a la guerra con fuerza, con potencia, pero que ha aprendido o se le ha enseñado a responder al jinete que lo dirige. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que estamos describiendo acá? Mansedumbre. ¿Cómo se le dice a un caballo que es fácil para montar? Está mansito. El caballo está mansito. ¿Cómo se llama el caballo que, mejor dicho, no se deja montar? Brioso. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esa palabra, ¿sí ve? Entonces, o sea, fuerza es un caballo que tiene fuerza, pero es una fuerza bajo control. Un poder, el caballo que tiene poder, pero es sometido. Entonces, mire, por eso yo estoy diciendo que cuando nosotros hablamos de mansedumbre, a veces está mal interpretada esta palabra. Entonces, iglesia, debemos entender que mansedumbre no es ausencia de fuerza. No es ausencia, no es que no tiene carente de carácter. Es fuerza perfectamente sometida y controlada por el Espíritu Santo de Dios. El ejemplo supremo de esto, de mansedumbre, lo vemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Jesús, el mismo que expulsó a los mercaderes del templo con látigo y con autoridad tremenda, eso está en Juan 2. ¿Se acuerda cuando Jesús va y limpia el templo? ¿Qué es lo que hace Jesús allí? Tiene celo por la casa de su Padre. ¿Y él va y qué? Voltea todas las mesas que habían de cambio, todos esos animales que tenían ahí, y dicen, cueva de ladrones, han convertido la casa de mi Padre cuando es casa de oración. Había un celo que lo quemaba. Ese mismo Jesús que cuando fueron, está en Mateo 23, para el que lo quiera referenciar, Mateo 23, versículos 53 y 54, el mismo que cuando fueron a apresarlo, ¿cierto? Sale Pedro, ¿cierto? Y le corta una oreja a uno de los que iba a apresarlo allí, ¿cierto? Y él le dice que él no necesitaba que lo defendieran, que él, si él quisiera, podía llamar a legiones de ángeles que estaban a su disposición para ayudarle allí en el Getsemaní. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, Jesús es un ejemplo máximo de mansedumbre, aquel que expulsó a los mercaderes, aquel que tenía a su disposición legiones de ángeles para defenderlos, mas sin embargo, es el mismo Jesús que en Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre de Jesús no era debilidad. Jesús, entendemos que Jesús es Dios, ¿sí o no? Y como Dios tiene todo el poder, porque es omnipotente. Y Él lo dice aquí en el versículo 54 que acabamos de leer ahí en Mateo.
Dice, yo pudiera llamar una legión de ángeles que vinieran y me ayudaran para que no me aprese, pero si para esto he venido. Así que entonces la mansedumbre de Jesús no era debilidad, más bien era la fuerza más perfecta que ha existido, completamente sometida ¿a quién? A su jinete. ¿Quién era? El Padre, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita del otro. Entonces, Jesús nos mostró en su vida pública que Él supo hablar cuando tenía que hablar, pero supo callar cuando era necesario callar, porque Él vino para glorificar al Padre. Jesús, cuando estaban sentenciándolo, ¿qué era lo que más sorprendía? Que no se defendía, que estaba callado, que no decía nada. ¿Por qué? No tenía nada que decir. No tenía cómo defenderse. Tenía todo, pero él entendía que para eso había sido llamado. Entonces, la gran mayoría de los conflictos relacionales que tenemos dentro de las familias, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, tienen la misma raíz. No queremos perder. Queremos tener nosotros siempre la razón. Y en esa carrera de querer tener la razón, se dicen cosas hirientes, se destruyen relaciones para ganar discusiones. La mansedumbre es saber también callar cuando tenemos que callar. El Espíritu produce una persona que pueda decir, puedes que tenga la razón, déjame escucharte. El Espíritu produce en una persona mansa que reconozca, me equivoqué, lo siento. O puedo ceder en esto sin traicionar nada importante. Entonces, la persona mansa no es la que no tiene convicciones, es la que la sostiene con humildad en lugar de con arrogancia, aunque muchas veces se tiene, ¿cierto?, la razón. Así que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando nos critican? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien te trata injustamente? ¿Cómo respondes desde el espíritu o respondes desde el orgullo? No me voy a dejar. Recuerde que lo que digo, todos los problemas familiares, matrimoniales en la iglesia tienen una misma raíz. No queremos perder. Y por no querer perder o por querer tener la razón, a veces decimos cosas que son hirientes. Así pues que la mansedumbre no significa que no tiene voz. Significa que cuando la usas, no está gobernada con tu ego, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y eso hace la diferencia. Dejarnos controlar nosotros. Pero ¿cómo es nosotros en nuestras relaciones con la pareja? A ver, los casados. No queremos tener la culpa, ¿cierto? No le echa la culpa al otro. Y viceversa. Entonces, tenemos que ser mansos y saber, ¿cierto? Tenemos que ser mansos, y dicen las mujeres, sí, vea. Ambos, ¿cierto? Ambos. Mansos y saber que nosotros estamos obrando o actuando para la gloria de Dios. Y si los dos actúan así en nuestras relaciones, vamos a tener relaciones exitosas. Ya no nos van a tratar como tontos ni mensos, sino una persona que sabe controlarse. Como ese caballo que hablábamos ahora, que está listo para ir a la guerra. Va a la guerra, pero se sujeta completamente ¿a quién? Al jinete. Nosotros nos sujetamos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios que vive y mora en nosotros. Amén. Tercero, Nahana, dominio propio. Y cuando entramos en dominio propio, tenemos que hablar de gobernar los deseos, si es gobernar los deseos en lugar de ser gobernados por ellos. ¿Qué quiere usted? ¿Gobernar los deseos o que los deseos lo gobiernen a usted? Ahí está lo que es el dominio propio, ¿sí? Reina Valera lo llama templanza, ¿cierto?
la palabra utilizada, la palabra griega utilizada aquí es ekrateia, la cual nos traduce a nosotros dominio hacia adentro. ¿Por qué me voy al griego? Porque muchas veces hay palabras que nosotros no, en español no tenemos exactamente la traducción. A veces, entonces por eso hay veces es bueno ir a la palabra griega y mirar cuáles son los sinónimos o ejemplos, como lo que ahorita hice con lo del caballo, ¿cierto? Entonces, esta palabra que escribe Pablo aquí a la carta a los de Gálatas, Galatians, ¿ok? Entonces nos traduce dominio hacia adentro, ¿cierto? Control interno, gobierno sobre uno mismo, gobierno sobre uno mismo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién gobierna en sus vidas? ¿Quién gobierna sobre sus pensamientos? ¿Quién gobierna sobre sus deseos? La palabra entonces está hablando acerca de una persona que tiene un dominio hacia adentro, un autocontrol, o sea, un dominio propio. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que la carne quiere. El dominio propio es totalmente opuesto a lo que la carne quiere. La carne siempre vive en búsqueda de la satisfacción inmediata en cada una de las áreas. Miramos satisfacción inmediata en el enojo. Di lo que siente. Si usted está enojado, ¿qué es lo primero que usted le dice la carne a usted? ¿Qué le dice? Di lo que siente ahora mismo y dígalo sin filtro. ¿Y cómo se le llama a esas personas? Muchas veces pecan diciendo, ¿cierto? Yo soy una persona muy sincera. ¿Sí? Pero dicen las cosas como no se deben decir. ¿Por qué? ¿Es una persona sincera o usted, lo que veníamos hablando ahorita, usted lo que quiere es ganar? ¿Sí o no? Entonces, no tiene dominio de su propia lengua, no tiene dominio de sus propias emociones, de su propio enojo. Otro, satisfacción inmediata en el placer. Que siente placer, por ejemplo, consumiendo algo. Entonces, consume lo que quieres, cuando quieres, en la cantidad de que quieres. No hay control alguno, es porque le das rienda suelta. Las cantidades que quieres, satisfacción inmediata en el descanso, evita el esfuerzo, busca el confort, ¿cierto? Satisfacción inmediata en el deseo sexual, ¿qué quiere la carne? Si lo deseas, de alguna manera búscalo, lógralo, obtiénelo. Eso es lo que nos da a nosotros, quiere la carne, satisfacción inmediata en la aprobación, haz lo que sea necesario para que los demás te amen o te quieran. Familia, el dominio propio elimina esos deseos de la carne. Eso es lo que hace el dominio propio. No los niega. Ojo, no los niega. El dominio propio no elimina. Yo dije no ahorita. Perdón. El dominio propio no elimina esos deseos. No los niega, pero los gobierna. Y quiero que los somete, los pone en su lugar. Aprendes que puedes sentir un impulso y no obedecerlo. Aprendes a que eres más que tus impulsos. Y aquí hay que ser claros. El querer gobernar usted sus pensamientos, el querer gobernar usted esos deseos, no estamos hablando de estoicismo, que es una filosofía, ¿cierto?, que apunta de fuerza o de voluntad, puedes aplacar tus pasiones. El Evangelio nos dice a nosotros lo diferente. El Evangelio no elimina esos deseos, los reordena. Lo que cambia no es que dejas de desear, sino quién gobierna esos deseos. Y esto es muy importante aquí, querida iglesia, porque muchas veces cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, conocemos a Dios, caminamos con el Espíritu Santo, hay cristianos que están en búsqueda de la eliminación de sentir ese tipo de cosas. Tenemos que saber que estamos en unos cuerpos que son pecaminosos, no son los cuerpos santificados que vamos a tener el día de mañana. Todavía tenemos cuerpos que desean. Entonces, cristianos que están en búsqueda de eliminar eso y al no lograrlo, se van. A veces estamos en búsqueda de, ay, pero pastor, es que yo sigo sintiendo los mismos deseos. Sí, usted puede sentirlo, pero no se deja gobernar de ellos.
Eso es lo que tenemos que entender. Estoy cansado de luchar por lo mismo. Sí, pero ya tienes el poder del Espíritu Santo para poder ganar esas luchas. Lo que cambia entonces con la regeneración no es que dejas de desear. Lo que cambia es el orden de tus afectos y quién tiene autoridad sobre ellos. Antes de nosotros conocer a Cristo, tus deseos te gobernaban. Eras esclavos de esos deseos, aunque no lo sabías o no lo reconociéramos. Éramos esclavos porque vivíamos como lo que decíamos ahora. Creíamos que era gente honesta, que si sentía ira, la expresaba. Que si teníamos un deseo, lo satisfacíamos como fuera. ¿Sí? Entonces, antes de conocer a Cristo, tus deseos te gobernaban. Después de la regeneración, el Espíritu te da una capacidad que antes nosotros no teníamos. La capacidad de gobernar los deseos, de someterlos al señorío de Cristo. Pablo mismo lo practicaba y nos lo muestra a nosotros en 1 Corintios 9:27. En 1 Corintios 9:27 nos dice Pablo a nosotros acerca de cómo él sometía su propio cuerpo, que no le daba la libertad de lo que quisiera o sintiera. 1 Corintios 9:27 dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo no confiaba en que el dominio propio ocurría automáticamente. Él lo ejercía, lo practicaba, lo cultivaba. El Espíritu lo habilita, pero el creyente lo ejerce. Tenemos que gobernar en esas áreas. Querida iglesia, vivimos entonces hoy nosotros ¿en qué? Vivimos en una cultura, la cultura más antidominio propio que puede haber existido en la historia. La filosofía dominante, ¿qué es lo que hoy decimos? ¿Qué es lo que hoy se dice en esta sociedad? Sé auténtico. Si lo sientes, exprésalo, no lo reprimas. Y viene otra frase muy común: haz lo que te dice tu corazón. ¿Cierto? Haz lo que te dice tu corazón. Y esa filosofía suena liberadora, pero ha dejado un rastro devastador. Esta filosofía ha destruido matrimonios. Esta filosofía de seguir el corazón ha destruido finanzas, ha destruido testimonios, ha destruido familias enteras. Cuando usted se deja gobernar por sus deseos, cuando usted se deja gobernar por lo que dicta su corazón, por querer ser auténtico, iglesia, esa autenticidad que el mundo hoy está llamando, esa autenticidad sin dominio propio, no es libertad. Más bien es esclavitud con una buena publicidad. Eso es lo que es. Nosotros, puede sonar muy hermoso el no quererte reprimir, pero eso es esclavitud con buena publicidad. El Espíritu nos enseña algo radicalmente diferente a lo que la carne quiere. Que puedes sentir ira y no decir lo que verdaderamente sientes. Que puedes sentir deseos y no actuar en él. Que puedes sentir pereza, mas sin embargo levantarte, ¿cierto? De todas formas. Que puedes sentir miedo, pero de todas maneras obedeces porque es lo que el Señor está diciendo. Eso es dominio propio y es una de las marcas más claras y más prácticas del Espíritu Santo en la vida del creyente. El dominio propio se juega en lo concreto de cada día. El dominio propio se juega en las palabras y cuando hablamos en las emociones, en los pensamientos, en los hábitos, en las reacciones, ahí miramos nuestro dominio propio. Por ejemplo, en las palabras, ¿filtras lo que vas a decir o simplemente sueltas lo que sientes en el momento? ¿Cómo actúas con tu dominio propio en tus emociones? ¿Tus emociones te gobiernan a ti o aprendes a procesarlo
bajo el poder del Espíritu Santo. En los pensamientos. Muchas veces nosotros decimos que nuestros pensamientos son ¿qué? La loca de la casa. Sí. Mente desocupada, laboratorio del diablo. Llevas cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como lo dice 2 Corintios 10:5. Donde nos dice a nosotros, 2 Corintios 10:5, que llevemos a cautiverio, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Nosotros hacemos eso o dejamos que nuestra mente divague y haga lo que quiera hacer? ¿Practicamos el dominio propio con nuestros hábitos? ¿Eres disciplinado en lo que sabes que es bueno para tu vida espiritual? ¿O aún te ganan tus malos hábitos? Acuérdense lo que nos dice a nosotros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero no todo le conviene. Pero el Espíritu de Dios que vive y mora en ti te lleva a entender qué no te conviene, qué no te edifica. En las relaciones, en las reaccionas desde el primer impulso o te detienes y eliges responder desde el Espíritu. Cada una de esas preguntas es una radiografía, ¿cierto?, de si el Espíritu está produciendo ese dominio propio en ti. Déjeme que cierre ya, querida iglesia, esta serie del fruto del Espíritu Santo, y que con esto entonces tenemos el retrato completo, ¿cierto? Tenemos el retrato completo. Durante tres sermones hemos estado mirando un solo retrato a través de lo que es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Jesucristo formándose en el creyente. Y Pablo termina este pasaje con una frase que es enormemente liberadora. ¿Cómo termina 5:23 ahí de Gálatas? Y dice, contra tales cosas no hay ley. Familia, no existe ninguna ley que condene el fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es la ley cumplida desde adentro, no obedecida desde afuera. La ley que nos decía a nosotros, ama, sé fiel, contrólate. Lo que la ley nunca pudo producir desde afuera, el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, lo produce desde adentro. Esa es la diferencia del Evangelio. Esa es la promesa del nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que hoy, al terminar esta serie, la pregunta no es, ¿soy perfecto? La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo produciendo esa nueva persona en mí? ¿Hay una dirección hacia el carácter de Cristo? ¿Qué aspecto del fruto aún? Esa es la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo. ¿Qué aspecto del fruto necesita aún entregarle hoy al Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde en estos nueve conceptos que hemos estudiado, dónde todavía gobierna la carne más que el Espíritu Santo? Escúchelo y respóndase usted mismo ahí. Nómbrelo ahí en su mente, en sus labios, en voz baja. Nómbrelo. ¿Cuál de estos que hemos estado nosotros mirando? ¿Cuál de estos que nos nombran desde 22? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ven, si identificas que hay áreas en las cuales todavía no gobierna el Señor. Ven al Señor en completa paz y tranquilidad, porque usted y yo descansamos ¿en qué? En sus promesas. Y hay una promesa que la dijimos ahorita en Filipenses y dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta que Él venga. Dile al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo,
lo que yo no puedo producir, prodúcelo tú en mí. Forma el carácter de Cristo en mí, donde todavía hay carne. Porque el Espíritu mismo, ese Espíritu que te justificó en su momento, te está santificando a lo largo de toda tu vida. Lo que empezó en ti en el momento de la salvación no va a detenerse hasta que Cristo sea perfeccionado completamente en ti. Esa es la promesa, ese es el proceso, familia, esa es la esperanza del Evangelio. No de que seamos perfectos, sino que vayamos avanzando y que Él que comenzó en nosotros la obra, la está perfeccionando día tras día. Amén. Hagamos una oración para terminar.